Gracias, Miguel. Abrimos la ronda de preguntas y respuestas. Le pido al maestro Miguel Ángel Camarena que coordine esta fase. ¿Qué tal? Pues antes que nada, gracias a nuestros ponentes que estuvieron con nosotros. Vamos a pedir que levanten la mano. Por ahí ya levantó Ulises, Axel, también acá. Denme un segundo, fueron las primeras manos que vi. Denme un segundo y ahorita todos tenemos oportunidad. Como son varios ponentes, les pediría que dirijan su pregunta al ponente correcto y además digan su nombre y su medio. Buenos días, soy Ulises Díaz del periódico Reforma. La pregunta va dirigida a quien la pueda responder. Estoy viendo aquí en el pronóstico de ventas, dice que actualmente se venden alrededor de 45,000 vehículos pesados y que con las condiciones adecuadas el pronóstico alto podrían llegar a 73,000, que es más o menos doblar lo que se está vendiendo. Entonces, bueno, más allá de lo que ya nos hablaron de estimular el mercado, de darles las oportunidades a este mercado target, ¿qué otras condiciones se tendrían que cumplir, particularmente en el ambiente macroeconómico, ¿no? Es decir, ¿qué condiciones del mercado, etcétera, etcétera, se tendrían que cumplir para que se pueda llegar a esto? Y sí, gracias. Muchas gracias, Ulises. Me voy a permitir darte respuesta. Como parte de las conclusiones más importantes del estudio que les presentamos, hay dos factores que condicionan el impulso del mercado interno de vehículos comerciales y pesados. Uno es la inversión, el otro es el ingreso. Muy directamente con lo que tú estás planteando en términos macroeconómicos. La inversión no está ajena a la incertidumbre presente en el entorno económico internacional y directamente afectando a nuestro país ante la incertidumbre de la renegociación del Tratado de Libre Comercio y el escenario político en el cual nos encontramos inmersos y que en 2018 nos llevará a la renovación del Ejecutivo y el Poder Legislativo Federal, así como cambios en buen número de entidades federativas. Y justamente la inversión hemos observado en los últimos meses, ya casi convirtiéndose en años, que ha venido paulatinamente mostrando un estancamiento y en algunos momentos un retroceso. Y cuando tenemos un escenario en el que, como el que resulta del corto plazo, hasta que tengamos una conclusión de la renegociación del Tratado de Libre Comercio y, por supuesto, los resultados finales del proceso electoral del 2018, seguramente seguiremos inmersos en esta situación de incertidumbre, en una circunstancia que retrasa las decisiones de inversión de grandes proyectos industriales, pero que también va arrastrando, como lo hemos visto por la vinculación que tiene el sector del transporte hacia la decisión de la renovación de las flotas vehiculares. Por eso es que el hecho de que, corriendo datos al mes de octubre, nos encontremos muy cerca del escenario medio en el mercado de vehículos pesados en México, me atrevo, y lo hemos comentado en varias ocasiones dentro de nuestras juntas en AMDA y en AMPAC, es una buena noticia. O sea, cuando hacia inicios del año muchos apuntaban fuera de nuestro sector, e incluso algunos también muy pesimistas dentro de nuestro sector, a que este año tendríamos una caída en la venta de camiones pesados muy importante, el que estemos con esta perspectiva que nos apunta hacia el escenario medio del pronóstico, creo que es una buena noticia. Entonces, hay que poner las cosas en la perspectiva, no todo está dentro de un escenario negativo,
y seguramente que una vez que se concluya el proceso el estudio que hoy presentamos, entraremos en un periodo hacia adelante, en los años venideros, en el cual tendremos oportunidad de poder generar una satisfacción de la demanda rezagada que hemos venido observando, siempre y cuando Axel Sánchez, del Financiero, y es una continuación a la pregunta de Ulises, precisamente, y dentro de las conclusiones también mencionan el tema de la importancia del crédito, pero justamente hemos visto también en el panorama macroeconómico que se ve para el siguiente año incrementos en las tasas de interés, que no nada más son cuestiones que están afectando al mercado automotor, también están afectando al de camiones y tractocamiones, y que al final de cuentas, si son personas físicas con actividad empresarial o personas morales que no pueden acceder a los créditos porque de por sí son caros, ahora con condiciones que están aumentando para el próximo año, más la incertidumbre, se vuelve complicado. Entonces yo quisiera tener, ¿cómo ven el panorama 2018? Y si podemos esperar que para los siguientes años mejor basarse en lo que es la estadística baja de lo que están indicando hacia el 2021. Gracias. Sí, en primer término, tener muy claro que los modelos econométricos no son una bola de cristal. O sea, no podemos decir que lo que hoy estamos presentando tiene eso va a ocurrir. Lo que el modelo econométrico, tomando en cuenta las variables con las que se construye, nos determina, en primer término, es una línea de tendencia. Y lo que debemos de resaltar es que bajo cualquiera de las condiciones que estamos presentando, el escenario bajo, medio o el más alto, nos apunta a que nuestro mercado tiene una clara determinación para poder crecer. Entonces eso es algo que considero relevante de los hallazgos de este estudio. Tenemos un potencial en el mercado mexicano para poder seguir creciendo en los años venideros. La línea actual en la que se viene desenvolviendo el mercado apunta también a un resultado positivo. Y adentrándonos al tema del financiamiento, si bien es cierto que este entorno de incertidumbre que ya he referido ha contribuido a que pasemos en México por un periodo de un incremento de la inflación en términos por arriba de la tendencia, una burbuja de inflación, y que como un instrumento de política monetaria se haya llevado a el alza a la tasa de referencia de Banco de México, arrastrando con ello las tasas comerciales, hay que hacer énfasis en dos puntos. Primero, todos los análisis, tanto de Banco de México, de la Secretaría de Hacienda, de los organismos financieros internacionales, como de analistas independientes, apuntan precisamente a lo que ya he señalado. Estamos en una situación de burbuja que hace ver que hacia el 2018 es muy probable que la inflación se ubique dentro del rango de objetivo de Banco de México entre el 3 y el 4%, y que con eso pueda, hacia la última parte del 2018, iniciar una disminución paulatina de las tasas de interés hacia los niveles históricos de tasa, no a lo que vimos durante el periodo post-crisis del 2009, que nos llevó a una tasa muy baja, no nada más en México, sino en el mundo entero. Entonces, difícilmente podremos volver a ver una tasa del 3% sostenida como tasa de referencia del Banco de México, pero sí en términos menores a los que tenemos ahora.
Dentro de este contexto es importante hacer notar que las tasas de interés que menos incremento han tenido son las destinadas al sector automotor, para el cliente final, tanto en vehículos ligeros, que es un producto de consumo, como lo hemos comentado ya en muchas ocasiones cuando damos el reporte del mercado automotor de vehículos, autos y camionetas, pero también dentro de lo que es el sector del transporte de carga pesado que hoy nos ocupa, que siendo bienes de capital, el producto crediticio destinado para su adquisición tampoco ha tenido incrementos como los que hemos visto en cuenta corriente, tarjetas de crédito o créditos personales, etcétera. Entonces, lo que más nos está afectando en esta coyuntura es el tema de la incertidumbre, de la desconfianza. Ustedes van viendo cómo se van moviendo los índices de confianza de los productores, sobre todo en el rubro de autotransporte, y esto nos lleva a un diferimiento de la decisión de renovación de las flotas vehiculares que nos está afectando en el corto plazo. En el largo plazo, lo que necesitamos es construir esquemas de financiamiento más accesibles, justo a donde tenemos identificado que se encuentra el mayor potencial de demanda, que son las pequeñas empresas, los hombres camión, pero no nada más el hombre camión, que es el pequeño empresario especializado en transporte, sino aquí también estamos hablando de las pequeñas empresas manufactureras, comerciales y de servicios que, sin estar especializadas en la prestación del servicio de transporte de mercancías o de personas, requieren de la adquisición y de la renovación de un vehículo, y que por lo tanto, dadas las condiciones de baja preparación, de baja profesionalización empresarial y por ende bajos flujos, no están siendo susceptibles de financiamiento, aun cuando la necesidad de contar con un transporte existe y aun cuando pudieran estar dentro de nichos de participación económica que les hace factible alcanzar los niveles de flujo necesarios para adquirir un vehículo. Entonces, concatenar esos elementos para aprovechar las condiciones de demanda potencial que se encuentran en nuestro mercado, con la confección de instrumentos de financiamiento adecuados, ese es el trabajo que tenemos por delante en los próximos años. No sé si quieras comentar algo más, Guillermo, doctor, o Cristina, sobre este punto. Yo creo que el tema de fondo, como decía Guillermo, es que sí, la situación que se vivió por el tema de las tasas también obedeció a la política monetaria que se adoptaron en muchos de los bancos centrales, ¿no? En un momento dado, cuando se aventó muchísima liquidez en el momento de la crisis, y luego cuando se empezó a recoger liquidez en los mercados. Entonces, eso fue ocasionando incrementos en las tasas de interés, y obviamente, pues por supuesto que México tiene una correlación importante. Pero aquí la diferencia, y ahorita lo comentaba yo aquí con el doctor, es que, por ejemplo, en el caso de los financiamientos al cliente final, tanto en camiones como en tractocamiones, no se ha transferido el incremento general que han tenido el aumento de las tasas. En el caso del manejo de los inventarios, tanto de camiones como y de automóviles, aquí sí, en la mayoría de los casos, el inventario de los distribuidores está vinculado a la TIE. Entonces, si la TIE subió desde el 2015 a ahorita del 3 al 7%,
pues que es un incremento como del 130 y tantos, 133%, eso sí le pega a los márgenes. Entonces, yo comparto el punto de vista en el sentido de que, dado ahorita el tema de que la inflación se nos subió, en el momento que se sube la inflación, los salarios reales caen, y eso ha tenido efecto también en el comportamiento del sector, porque también hay una clara correlación entre el salario real, ¿no?, y la venta de los automóviles o de los camiones. Pero dos de los factores que son muy importantes es, uno, este tema que se ha ya comentado sobre esta mesa, que es el potencial que tiene el mercado, y que esto ya está comprobado, ¿no?, desde el punto de vista econométrico. Como se decía, no es tampoco la bola de cristal, pero sí es la tendencia a la que se está siguiendo con los datos que se tienen y bajo los supuestos que se elaboraron en los estudios. Pero eso nos ayuda mucho a lo que comentaba Miguel Elizalde, a que en un proceso de negociación en el tema del tratado podamos nosotros utilizar más nuestros recursos internos, los empleos que se generan, las pequeñas y medianas empresas, para poder hacer llegar y hacer crecer nuestro potencial, que como vimos está pues por ahí del 30% abajo. Entonces, ese 30% en el tiempo podemos irlo reduciendo sin la necesidad total de depender de otras fuentes, y sí utilizar cada vez más nuestros propios recursos. Y el otro tema que vale la pena destacar es el tema de la importación. O sea, en la importación también de los camiones y de los tractocamiones, pues hay un desplazamiento claro de la demanda interna. ¿Por qué? Pues por las condiciones en que se consiguen esos vehículos, que son muy contaminantes, son inseguros, y que también alteran la cadena, pues de ir renovando las flotas vehiculares, que son muy importantes. Y vinculado con eso, si nosotros traemos automóviles y camiones en muy malas condiciones, pues eso nos afecta la infraestructura en el país. Y como se ha comentado aquí, si el 90% de los pasajeros se mueven vía terrestre y más del 50% de las mercancías lo hacen igual, pues entonces tiene que haber cada vez más inversión pública acompañada de inversión privada, a efecto de ir mejorando nuestra infraestructura, pero no irla dañando con este tema de automóviles y de camiones en muy malas condiciones. No sé, doctor. Gracias. Tenemos 4 preguntas. Sí, buenos días. Mi nombre es Fernando Campanini. Bueno, yo soy presidente del Instituto de Transporte y Seguridad Vial del Colegio de Abogados de la Ciudad de Rosario, Argentina, y corresponsal del Mercosur para la revista Motora Diesel. Tenemos la suerte de tratar algunos temas, o sea, parecidos. Analizamos lo que ustedes están haciendo acá, lo hacemos en Sudamérica también. Mi pregunta va un poco más allá de la cuestión económica. Hasta ahora hemos visto que los colegas y ustedes hablaron mucho de la financiación, y que únicamente es como si fuera el factor económico el que impulsa el desarrollo de la industria. La primera pregunta quería decir, y viéndolo como el transporte como una solución integral, ¿qué creen ustedes que puede afectar a esta expansión en venta de camiones? La muy mala infraestructura que tiene México de carreteras, lo que decía Elizalde también de los puertos. El robo de camiones que está aumentando es un tema que vengo siguiendo y que veo que año a año aumenta y está desalentando a muchos transportistas a cambiarse de actividad. Y obviamente la baja rentabilidad del sector, porque los fletes que se están pagando no son los fletes que realmente se tendrían que pagar. Esa es la primera pregunta, y después, bueno, quiero hacer otra también vinculada al sector. Gracias. Bueno, yo no podría hablar a nombre de ninguna de las asociaciones, así que esto va a ser una opinión de los que hicimos el estudio. Nosotros lo que hemos visto es que tomamos el gasto que hacen las empresas en la compra de camiones como un gasto en inversión. Económicamente eso es distinto del consumo, ¿sí? Es inversión, ¿ok? Bueno, en segundo lugar, lo que hemos visto es que en la historia
de México por lo menos, me imagino que en la Argentina también, la inversión privada ha fluctuado en alta correlación con la inversión pública. Y en México la inversión pública en los últimos 30 años se ha caído, se ha desplomado. ¿Sí? Esa es la verdad. Ahora, ¿qué necesita la industria del transporte para seguir invirtiendo? Me refiero a los que compran camiones, ¿qué necesitan para seguir invirtiendo? Pues tener una buena infraestructura carretera, puentes, puertos, vialidades, etcétera. ¿Sí? Eso es lo que necesitan. Y dos son los obstáculos que nos impiden este asunto. Uno es que se empieza a llenar el mercado de vehículos chatarra que son comprados en Estados Unidos a pesar del Tratado de Libre Comercio, no gracias, sino a pesar del Tratado de Libre Comercio. O sea, estaría prohibido importar esos vehículos. Y que destruyen o ocupan un espacio en las carreteras y hacen mucho ruido en ese sentido. Pero otro es que no hay inversión pública, digamos, suficiente. Entonces, eso detiene la expansión de las industrias. Una cosa muy importante, no hay una sola rama industrial que no use un transporte para sus mercancías. No hay una. Todas usan transporte de mercancías. Unas más, otras menos. Entonces, el impacto que tiene hacia adelante la industria del transporte es muy grande. Y eso se ve obstaculizado con la importación de vehículos chatarra, sean como sean, grandes, chiquitos, medianos, etc. Esa es una. La otra es que para circular los vehículos necesitan carreteras, necesitan caminos en buen estado, etc. Ese es el otro punto. Y eso es inversión pública, no hay de otra. Y una corta, solamente que a lo mejor me la puede responder alguno de ustedes. Hablaban, obviamente, de que el mercado tiene un potencial mexicano para subsistir, digamos, y crecer la industria, tanto de los vehículos livianos como los pesados, con el mercado mexicano. Y es como que el TLC se tiene en cuenta, pero que podrían subsistir con el mercado interno. Mi pregunta es, teniendo en cuenta que México es una plataforma de exportación y se pensó para exportar, especialmente el mercado americano, de no tener un acuerdo favorable, a mi modo de ver, podría ser un impacto muy grande para la industria, ¿no? A ver, aquí hay que tener un enfoque un poco más claro. Cuando hablamos de la importancia de fortalecer el mercado interno, tanto en el sector automotor como en todas las otras ramas de producción y de servicios, estamos hablando de mejor aprovechar el potencial de nuestra economía y con ello tener un buffer para amortiguar los posibles impactos de una renegociación o de un término del tratado. Pero en ningún momento estamos hablando de volver a un entorno de mercado cerrado en el cual México consuma prácticamente de forma exclusiva lo que se produce en el país. Como bien apuntas, la plataforma manufacturera que tenemos instalada tanto en la industria automotriz como en todas las otras ramas y sectores de producción tienen como una base importante la colocación de estos productos y servicios en el extranjero. Sea cual sea los términos en los que se concluya la renegociación del tratado, no estamos pensando, creo que nadie en México, en dejar de exportar. Tampoco en dejar de exportar a Estados Unidos y Canadá, a la región de Norteamérica, que es nuestro principal mercado por la vinculación geográfica, la interrelación, integración económica, etcétera. Lo único que estaría habiendo en el camino es un ajuste a los términos de la relación comercial. ¿Y a qué se circunscribe esto? A que estaríamos dejando de hacer los acuerdos comerciales bajo las reglas del Telecán y pasar a las reglas de la OMC,
y seguir también en el proceso de crecimiento de la atención de otros mercados. Sin Telecán, ¿vamos a dejar de tener una plataforma exportadora? No. O sea, esto no está dentro de ninguno de los escenarios que se tienen en el país. Gracias. Les ruego a nuestros amigos de la prensa que hagamos una pregunta por medio para que no nos alarguemos mucho, por favor. Sí, buenos días. Cristina Rogelio Roy de México Automotriz. Preguntarte si tienes el valor que representa en la cadena de renovación de equipo pesado el rubro de los importados chatarra, de los usados. ¿Qué representa? ¿Cuántas ventas le quita a los vehículos 0 kilómetros? Y doctor Ruiz, si nos puede explicar un poco más sobre la posibilidad de quitar la importación de unidades chatarra de vehículos pesados y ligeros de Estados Unidos en el Telecán, si nos puede vislumbrar un poco cómo sería este panorama. Gracias. Bueno, atendiendo a la primera pregunta, en seguimiento a las estadísticas que se hace tanto en términos de vehículos ligeros y pesados, el dato para vehículos pesados es que representan alrededor del 28% la importación de este tipo de vehículos con respecto a las unidades nuevas. Entonces, es un porcentaje importante, sin embargo, ha sido siempre uno de los principales puntos de interés para las asociaciones y se busca en conjunto con las autoridades buscar que se aplique la ley, ¿no?, en términos de que se detenga esta introducción. La otra pregunta, no sé, para. Sí, bueno, mire, yo lo único que tengo formalmente del tratado son las intenciones del gobierno de Estados Unidos. Fue un comunicado que sacó el Departamento de Comercio hace un mes o dos, y está todavía por ahí circulando. Estas intenciones son las de los Estados Unidos. Las de México no conozco más que cosas muy generales. ¿Qué están discutiendo? Hasta el momento ha sido cerrado el tema y no creo que esté en la agenda el tema de los vehículos chatarra. Quizá debería de estarlo, pero no creo que esté. Lo que sí me parece importante destacar, ya que hizo usted la pregunta, es que sí podríamos, digamos, un poco negociar México, que sea a su favor, no en su contra, las reglas de origen. Yo creo que habría mucho que trabajar por ahí. México podría aprovechar la coyuntura de que se abrió la discusión y tratar de que las reglas de origen obliguen a los productores, en el caso de Estados Unidos, a que sus productos tengan un contenido verdaderamente americano, porque nosotros aquí vemos que hay muchos productos chinos que llegan con etiqueta de Estados Unidos sin pagar impuestos. Y eso me refiero en general a todo tipo de productos. En el caso de la industria automotriz es muy complejo, complejísimo el estudio de las reglas de origen. Hay todo un capítulo en el TLC, y lo digo porque la verdad yo lo leí, dedicado exclusivamente a la industria automotriz y cómo se puede afinar esto de las reglas de origen. Pero eso es un tema muy delicado en que México tendría que tener una posición muy clara para proteger a nuestro mercado. Muchas gracias. Gracias, doctor Pablo. Gracias, doctora Cristina. Continuamos con las preguntas. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Pilar Juárez del periódico Milenio. Nada más, si me permites, para complementar lo que ha comentado el doctor Ruiz en materia de las reglas de origen del sector automotor que se ha puesto sobre la mesa por parte de Estados Unidos. Como todos ustedes saben, en la cuarta ronda de negociación en Washington, hacia finales de esta ronda, el gobierno de Estados Unidos planteó el que se modificara la regla de origen para incrementarla del 62.5 actual al 85% y que de ese 85% el 50% fuera contenido de los Estados Unidos de Norteamérica. En este sentido, y una vez concluida
la quinta ronda de negociación en nuestra ciudad. La postura de la industria automotriz mexicana y canadiense a nivel público ha sido la de no hacer ninguna contrapropuesta, es decir, es simple y sencillamente inaceptable la posición de Estados Unidos y en el mismo tenor, y ustedes lo han recogido, las manifestaciones también públicas de la industria automotriz asentada en Estados Unidos, pidiéndole no únicamente a su gobierno federal, sino también a sus congresistas de que no haya modificaciones a la regla de origen en el sector automotor, que como bien apunta el doctor Ruiz, es demasiado compleja. No es asunto de determinísticamente decir, pues súbele de tanto a tanto y ya, no pasa nada. Aquí Jorge también conoce muy bien esos intriángulos de su experiencia profesional en la industria. Entonces, reiterarles que ha quedado hasta el momento y una vez concluida la quinta ronda, estas posturas por parte tanto de los gobiernos mexicano y canadiense como de la industria automotriz de Canadá, Estados Unidos y México, de no aceptar la propuesta presentada en Washington por Estados Unidos. Ahora sí, discúlpame, Pilar. Esta demanda potencial de 30% que están estimando, ¿por qué no se concreta? Y me gustaría saber qué tanto influyen ahí los esquemas de, la falta de certidumbre en cuanto a la NOM 044, la NOM 012 y también habían dicho que, aquí el estudio propone fomentar mercados secundarios articulados, es decir, como los esquemas de encadenamiento, pero esos ya están, sin embargo, no han dado los resultados al parecer, ¿no? Y de la importación, sé que dijiste una pregunta, ¿hay una propuesta real para frenar la importación de vehículos usados o es solamente como un deseo? Bueno, en términos del impacto de los cambios normativos, concretamente la NOM 044, los límites máximos de emisiones contaminantes para los vehículos a diésel, como ustedes saben, hasta este momento se pueden comercializar en México vehículos con motorización Euro 4 y ahora pasaremos con los nuevos términos de la norma a motorización Euro 6 y EPA 2010. Estamos en 2007 y vamos a pasar a 2010. Esto ya está en marcha, se va a publicar, ya está por publicarse la NOM. Sin embargo, tanto el cambio de la NOM 044 como de las condiciones de seguridad contempladas en los ajustes de la NOM 012 de medidas, pesos y dimensiones de camiones, no podemos visualizarlo como factores que estén influyendo en la situación estructural del rezago de la demanda. Esto va a tener un impacto de corto plazo, como lo mencionaba Miguel, y como lo hemos visto en anteriores cambios de edad tecnológica de los vehículos que se comercializan en el país, y se concreta a una compra anticipada de vehículos de las características tecnológicas que están saliendo, porque tienen un menor precio que los que entrarán en vigor. Entonces es un proceso de muy corto plazo, que debe de atenuarse, y era lo que proponía Miguel, y es una propuesta conjunta de la AMPAC y de la AMDA, para que no haya ese incremento o esa anticipación de compras de una tecnología que va de salida, sino que se aproveche el cambio tecnológico, pero esto se necesita reforzar con financiamiento y con mayores estímulos, que es lo que estamos proponiendo, por ejemplo, a través del programa de chatarrización, que en próximos días estamos esperando
se concrete la convocatoria para la reunión del comité de seguimiento del programa que encabeza la Subsecretaría de Ingresos y en la cual se fijen las formas sobre las que estaremos trabajando en 2018 con este programa. Ahora bien, la parte estructural del rezago que tenemos en la venta de vehículos, es decir, la demanda real respecto de la demanda potencial, que es lo que nos presentó este estudio que nos expuso el doctor Ruiz y Cristina, tiene que ver con los factores que aquí han quedado eslabonados, la necesidad de incrementar la inversión, la necesidad de poder profesionalizar a las pequeñas empresas y hacer también esquemas de financiamiento y de subsidio mucho más eficientes para poder disminuir esa brecha entre la demanda real y la demanda potencial. Y por otro lado, en lo que mencionabas que tiene que ver con la importación de los vehículos usados, la demanda que se ha venido planteando, como ustedes lo conocen, por parte del sector automotor, es el reforzar los mecanismos, las reglas de importación, en dos vertientes. Una, el estar muy atentos para que no se estén eludiendo las reglas que están vigentes, es decir, que no estén haciendo trampas, como les hemos venido informando, que detectamos prácticas fraudulentas concertadas en la importación de vehículos tanto ligeros como pesados. Y la otra vertiente es el estar encontrando mecanismos de control mucho más eficientes, sobre todo lo que tiene que ver con la inspección técnica vehicular, tanto de condiciones físico-mecánicas como de emisiones contaminantes. Entonces, reforzar el control para que no se tenga subvaluación y con ello una disminución artificial de los costos de importación, y por otro lado, asegurar que no estemos importando vehículos chatarra y por lo tanto también teniendo una práctica de competencia desleal al estar introduciendo vehículos que no pueden circular en Estados Unidos a un precio por abajo del mercado y que vienen a afectar al mercado mexicano. Esas son las rutas de trabajo que tenemos en el sector automotor, tanto AMPAC, AMIA y AMDA, de manera permanente. Como ustedes han tenido ocasión de escucharnos muchas veces, esto no es un tema que tenga una fecha de corte, es un continuo en el que necesitamos todos los días estar atentos de lo que está ocurriendo en la frontera para poder frenar todas estas prácticas innovadoras que van presentando para tener la ilusión de los controles reglamentarios que se han impuesto. O sea, no es un buen deseo, es un trabajo permanente que se está efectuando conjuntamente con la Secretaría de Economía, Hacienda y el SAT. Gracias, ingeniero. Continuamos ya con la penúltima pregunta. Muchas gracias. Diana Domínguez, de Notimex. Quiero saber, para el doctor Ruiz, si se incluyó en el estudio el tema del leasing, del arrendamiento de vehículos comerciales. Y lo pregunto porque si mencionan que las pequeñas y medianas empresas que representan el 90% de la población objetivo son las que más necesidad tienen, pero menos oportunidad de adquirir vehículos o renovarlos, ¿cómo le están haciendo? Porque a lo mejor no quieren comprar y me parece que la propuesta es que los compren. A lo mejor no quieren comprar, les sale más rentable el leasing por el asunto de que son deducibles. Entonces, quiero saber si se incluyó en el tema y si no, cómo están resolviendo estas empresas que tienen esta necesidad, esta situación. Por una parte. Por la otra,
Si lo último que dijo Guillermo de la ruta a seguir en materia de vehículos importados, usados, ¿es a lo que se refiere usted con que es una buena oportunidad para introducir este tema en el Tratado de Libre Comercio? Si cabe esa posibilidad, y me gustaría ahí que Guillermo Prieto me diría si podrían aprovechar ustedes esta oportunidad para meter la importación de vehículos chatarras, el tema de la importación de vehículos chatarras en el Tratado de Libre Comercio. Y también me llamó la atención sobre lo que dijo de las reglas de origen. Si bien conozco bien la posición de la industria mexicana y canadiense, lo que acaba usted de mencionar me parece muy equivalente a lo que está proponiendo Estados Unidos, que las reglas de origen sean más de contenido de la región americano y pues así reducir un poco el impacto que están teniendo en las autopartes y en el contenido de los vehículos las empresas asiáticas. Gracias. Bueno, yo voy a únicamente abordar el tema inicial de las empresas que hacen este arrendamiento, que se llama leasing, ¿sí? Nosotros no consideramos esas empresas, no estábamos estudiando esas empresas. El estudio que hicimos tenía otra cobertura y otro propósito, y lo que hasta donde pudimos encontrar fue ese mecanismo de demanda potencial, por decirlo de alguna manera. Esa otra demanda potencial no la estudiamos, probablemente sí exista, pero no corresponde. No debió salir porque no estaba... No está dentro de los objetivos, y la serie de tiempo de datos históricos de ventas, y por lo tanto ya queda incluido dentro del modelo econométrico para la proyección de demanda, incluye las adquisiciones hechas bajo cualquier forma de financiamiento. O sea leasing, sea crédito, sea compra directa con capital propio, etcétera, todo está incluido dentro de la serie histórica de ventas, y por lo tanto sí está contemplado en las proyecciones. En relación al tema de lo de la importación de vehículos, yo creo que ahí hemos sido bastante claros en que la importación de los vehículos usados ilegales, ¿no? Pues tienen un efecto importante en el mercado interno. No es todavía un tema que esté sobre la mesa en el tema del tratado. Ahorita pues ustedes saben lo que es público y de lo que se ha manejado en relación a los planteamientos que ha hecho pues tanto Estados Unidos como lo que respondió México y Canadá, ya lo comentó Guillermo también. Entonces ese tema, en nuestra posición seguirá siempre el que la importación de vehículos usados en cualquiera de las condiciones es indeseable para el mercado interno mexicano. Si sería deseable que se incluyera en la negociación. Es que en la agenda todavía no se ha establecido todos los puntos que se tienen que manejar de todas las industrias. Por eso es que se están haciendo inclusive posibilidad de que haya otras rondas de negociación. Entonces, hasta ahorita lo que se ha venido defendiendo es el tema de la industria como tal, y fundamentalmente el tema de las reglas de origen, el tema de la solución de controversias, el tema de la renovación del tratado cada 5 años, etcétera. Pero en el tema de la importación de vehículos no hemos entrado, y todavía no está incluido en la agenda, y tenemos que analizarlo porque también depende de cómo vayan resultando otros temas vinculados con esto, siempre y cuando nosotros no nos movamos de que las condiciones para importar un automóvil de los Estados Unidos a México pues sean las mismas que nosotros exijamos cuando vayamos a sacar un coche de México a los Estados Unidos,
incluyendo normas ambientales y condiciones físico-mecánicas. Ok, vamos con la última pregunta. Gracias, Sara Cantera del Universal. Yo les quiero preguntar qué sectores son los que identificaron que tienen la mayor necesidad de renovación de vehículos pesados, y también por qué la banca o las financieras de marca no han podido generar esquemas de financiamiento para personas con que no pueden comprobar ingresos o de alto riesgo. Bueno, dentro del estudio se incluye como parte importante justo la identificación que mencionas de los sectores que más demanda tendrían de este tipo de vehículos. Entre ellos están los sectores comerciales, algunas industrias manufactureras y para mayor referencia remito hacia el documento en extenso. En cuanto a la segunda pregunta, no sé si la puedes. Sí, que porque la banca o las financieras de marca no han podido generar esquemas para pymes o para empresas informales o que no puedan comprobar ingresos. Bueno, de hecho ese es uno de los puntos que está como parte de las recomendaciones y conclusiones, porque justamente como veíamos y se mencionaba ya que son parte de la población objetivo que tendría que estar siendo atendida para poder alcanzar esa demanda potencial, la parte de financiamiento es un rubro importante. No se han generado todavía los esquemas específicos, se debe avanzar en esa parte y también sobre todo en lo que se mencionaba del hombre camión, ¿no? Que no se tiene información suficiente para poder tener un traje a la medida para ellos. Eso es entre muchos puntos que se pueden abordar. No sé si quisiera, Guillermo. Sí, es la parte que hemos apuntado de la necesidad de avanzar en la capacitación y en la profesionalización de las pequeñas empresas, incluyendo obviamente el hombre camión, porque hasta el momento ha sido insuficiente lo que se ha emprendido, de tal suerte que las empresas financieras, tanto bancas como financieras especializadas, enfrentan, entre otros problemas, el que ya mencionaba Cristina, de la falta de información, tanto de flujos, económica, contable, incluso en algunas ocasiones hasta de estructura jurídica, que imposibilitan el otorgamiento del financiamiento. Entonces, nos hemos enfocado en muchas ocasiones a pedir un producto y desde el lado del sector productivo, en ocasiones a pedir condiciones de tasa y o de plazo que sean atractivas, pero no estamos haciendo el match con todo el esquema previo que se requiere para la autorización del financiamiento, que tiene que ver con esta profesionalización de las pequeñas empresas y el complemento en términos de mayores estímulos y subsidios a efecto de que de una forma gradual se pueda cerrar esa brecha que hace inviable en términos puramente de mercado el otorgamiento de financiamiento para la renovación vehicular. Es decir, se requiere complementar los programas que tenemos de subsidio y de estímulo, como el programa de chatarrización, con la capacitación y el financiamiento, y no avanzar de manera aislada como hasta el momento lo hemos observado, y eso es uno de los temas nodales para poder incrementar la venta de vehículos, disminuir la obsolescencia de la flota, y como ya se ha mencionado entre los hallazgos del estudio, el que tengamos como un eje de desarrollo hacia atrás y hacia adelante por las sinergias que se generan en torno a la industria manufacturera y comercial de vehículos comerciales y pesados. Sin duda, lo que está, creo yo que muy claramente establecido, es de que, atendiendo el hecho de que los recursos siempre son escasos y más tratándose de recursos públicos, es una buena decisión de política y es una buena
inversión, generar instrumentos de política pública que promuevan la renovación vehicular y que hagan posible un crecimiento de la manufactura de vehículos comerciales y pesados en el país. Ingeniero, faltaba una pregunta de Miguel Silva, perdón. Gracias, buenos días, Miguel Ángel Silva de Automotores. Hoy, a partir de que nos presentan ese estudio, ¿qué objetivos persigue? ¿A quién se le van a presentar? ¿Con qué elementos? Tomando en consideración los tiempos inclusive políticos. Estamos en muy corto tiempo, cambiará la gestión y en ese aspecto, ¿a qué pretenden llegar? ¿Pretenden recuperar ese 30% de potencial de mercado? ¿Qué alcances? Tenemos por parte de la Secretaría de Economía, hablan ustedes de estímulos fiscales, también de incentivos, una serie de factores, pero ¿cuáles serían los pasos siguientes a dar para la colocación de este estudio? Gracias. Sí, yo creo que es una buena pregunta y lo hemos venido analizando desde que se planteó la elaboración de este documento. El tema es que nos hemos ido dando cuenta, como lo comentábamos al inicio, de que la información que se presenta luego del sector automotriz, tanto en automóviles nuevos como en automóviles ligeros, como en automóviles pesados, muchas veces la información no trae el sustento necesario desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista académico para poder sustentar una serie de afirmaciones. Y yo te recordaría, por ejemplo, el caso de lo que sucedía con el tema de los automóviles ligeros, en donde se decía que lo más importante hace ya algunos años para poder detonar el mercado interno era que teníamos que tener una mayor deducibilidad o una depreciación acelerada más rápido de los automóviles. Cuando se hizo el estudio, y además ya lo hemos renovado por segunda ocasión, el potencial del mercado de vehículos ligeros, pues fuimos sustentando que los elementos más importantes para detonar el mercado interno pues están vinculados con el financiamiento o están vinculados con la importación de los vehículos, y de ahí es que se ha trabajado, y como tú sabes, hoy, a diferencia de hace 5 años que se financiaban el 48% de los vehículos ligeros nuevos, hoy se están financiando el 70%, pero tenemos un potencial de hasta el 85%, y eso nos podría incrementar cerca de 250,000 unidades adicionales de aquí a los siguientes 3 o 5 años. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con este estudio? Primero, que era importante también, así como lo hicimos en ligeros, tener un estudio técnicamente bien sustentado desde el punto de vista de qué es lo que estaba pasando en el mercado de camiones y de tractocamiones, porque además, como lo pudieron ver, este es el resumen ejecutivo, pero el documento tiene más de 200 cuartillas con una metodología matemática muy sólida que nos permite llegar a ciertas conclusiones. Esto lo que vamos a hacer es que vamos a utilizarlo todavía a efectos de que con la administración que todavía estará hasta diciembre del 2018, les haremos del conocimiento de ellos las conclusiones a las que se ha llegado con este estudio, y sobre todo el que además fue elaborado no por nosotros mismos, sino que fundamentalmente elaborado por un tercero de reconocida capacidad y solvencia moral, que es la Universidad Nacional. Y por el otro lado, lo que vamos a hacer es que conforme vayan avanzando los tiempos políticos, este documento, así como lo hicimos con el documento, recordarán ustedes, el de diálogos con la industria automotriz, vamos a utilizar también este documento, porque pensamos que hacia adelante, y como ya se recalcó aquí en la mesa durante esta sesión, es que no nada más es importante la inversión pública en el tema de las carreteras, sino también, o en los puertos, o en el movimiento de mercancías o de personas, sino que lo que es muy importante es que también haya conciencia de que debe de haber todos estos estímulos de los que se han estado hablando aquí, de que haya una renovación del parque vehicular, un mejor esquema de chatarrización, de que se combata también la ilegalidad, de que se establezcan las normas que ya se comentaron, la 12, la norma 044, a efectos de que con estudios bien sólidos podamos llegar a quienes van a tomar las decisiones de
ya sea en esta administración, poder avanzar en lo más posible y no bajar la guardia, y trabajar con quien vayan a estar en la próxima administración de un tema que también consideramos muy importante, así como lo consideramos en ligeros, también lo consideramos en pesados. Concluimos. Pues muchas gracias por su participación. Les reiteramos la invitación para que descarguen el estudio completo, tanto disponible la versión ejecutiva como el documento en extenso. Créanme que en realidad vale la pena tenerlo como un soporte de investigación, y creo, a lo largo de lo que he tenido oportunidad de leer los últimos 10 años, no teníamos un estudio de este tipo en el país. Entonces, en ese sentido, también es una aportación, sobre todo, y hago hincapié resaltando lo que ya comentaba el licenciado Guillermo Prieto, la solvencia técnica y el prestigio académico, el reconocimiento moral de la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Facultad de Economía para la elaboración de este estudio, y por ello le reiteramos nuestro reconocimiento al equipo que tuvo a su cargo la elaboración de este proyecto, coordinados por el doctor Pablo Ruiz, y reiterándole también nuestro agradecimiento a Eduardo Moreno y a Manuel García, que se encuentran aquí presentes con nosotros. Muchas gracias y estaremos viéndonos próximamente.